Buenas tardes, mi nombre es Ciro Ríos, asesor de prevención de la ARL Sura, profesional en salud ocupacional, especialista en riesgos laborales y técnico laboral en seguridad vial, pues quien hoy me da la competencia y la formación para tocar todos los temas en relación a seguridad vial, movilidad segura, planes estratégicos. Hoy vamos a revisar un tema muy importante que es normatividad en seguridad vial. Vamos a hacer pues un repaso de los criterios de la norma, vamos a hacer un repaso de las responsabilidades pues que hoy tenemos todos nosotros en función al cumplimiento legal. Pues vamos a revisar a grosso modo en función a conductores, en función a mi responsabilidad que adquiero pues cada vez que me movilizo o me desplazo pues en un vehículo. Objetivo de la capacitación, contribuir a que la seguridad vial y la responsabilidad que tenemos pues como actores de la vía dando cumplimiento normativo, es decir, pues cuál va a ser mi rol, cuál va a ser mi responsabilidad en función a la seguridad vial, cuál es mi responsabilidad pues dando cumplimiento a los requerimientos normativos. Como siempre les digo, pues si es norma es de cumplimiento obligatorio, si es norma pues no es optativo, no es opcional, no es si yo quiero o no quiero, no es si yo aporto en función a ese cumplimiento normativo a la empresa, ¿no? Porque hay sanciones para nosotros como conductores, una amonestación, una multa, una sanción, una inmovilización de un vehículo, y para la empresa pues sanciones de un cierre temporal, un cierre permanente. Es decir, pues nuestra responsabilidad pues es compartida, la responsabilidad es de todos, y en función a eso pues es que tenemos que trabajar. ¿Con qué finalidad? Pues potenciar las habilidades del cuidado para generar hábitos que promuevan la preservación y conservación de la vida. Siempre les digo, todos los temas en función a seguridad y salud del trabajo, a seguridad vial, pues tienen un fin mancomunado o un fin macro, que es mejorar o preservar pues nuestra vida, evitar que nos accidentemos, evitar que suframos lesiones, y pues evitar que nosotros pues nos veamos inmersos en accidentes de tránsito, que nos veamos inmersos pues en alguna condición de riesgo, en que pongamos pues en dificultad pues nuestra vida, que pongamos en riesgo pues no solo la vida nuestra, sino la vida de las demás personas, llámese el peatón, el ciclista, el motociclista, demás conductores pues que intervienen la responsabilidad que es el transitar o interactuar pues con los demás vehículos. Pues comenzamos con el primer criterio de la norma. Estamos hablando de la ley 769 del 2012, por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dicta otras disposiciones, es decir, pues otros requerimientos. ¿Qué es lo importante? Pues de aquí se puede decir que se empieza a materializar el cumplimiento legal que tenemos nosotros, el cumplimiento legal que tienen todos los entes involucrados en función al tránsito. Me dice que desde aquí pues se queda hasta la creación de seguridad vial. Está contemplado pues que este código rige en todo territorio nacional, regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de tránsito, vehículos por las vías privadas, por las vías públicas, la responsabilidad que hoy tenemos nosotros como conductores, la responsabilidad que tienen los agentes de tránsito, las secretarías de tránsito. Es decir, si queremos pues realizar una partida o un inicio de cuál es nuestra responsabilidad, pues nos remitimos a la ley 769. De ahí me empieza a hablar de las sanciones, me empieza a hablar de las amonestaciones, del procedimiento, maneras de proceder de los agentes de tránsito, de mis responsabilidades en función a conducir. Ahí nos hace claridad pues que conducir está catalogado pues como una actividad altamente peligrosa. ¿Por qué altamente peligrosa? Pues que en ella se ve inmerso detrimientos de personas, detrimientos de la vida de las personas o los bienes públicos. Llámese, si me veo inmerso en un accidente, pues van a haber daños físicos a mí como conductor o a la persona como conductor, y pues daños a demás personas, a terceros, conductores,
a peatones, ciclistas, a todo el que tenga interrelación. Entonces desde ahí partimos pues revisando la ley, el cual me habla pues mi responsabilidad que tengo, mi cumplimiento frente a código de tránsito, frente a señales de tránsito, frente a no consumo del estado bajo el efecto de embriaguez, no conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas, mi responsabilidad que tengo ante la vía, la responsabilidad pues que tenemos todos, es el conglomerado pues de criterios de normas o de la ley que me define o me interactúa, cuál es la responsabilidad que tenemos hoy. ¿Con qué finalidad? Pues siempre debemos entender que cada norma o cada ley o cada criterio resolucionativo tiene una finalidad. La finalidad de la ley es pues establecer una movilidad segura y sustentable en todo el país, en todo el territorio nacional, pues dando pues las pautas para el cumplimiento y pues dando también los criterios sancionativos que a hoy pues debemos nosotros responder frente a las actuaciones que no desarrollemos pues según los criterios de norma. De ahí nos pasamos pues a la resolución 19200 del año 2002, por el cual se reglamenta instalación del Código Nacional de Tránsito. Me habla del uso de cinturones de seguridad en función a los vehículos, es decir, pues anterior a esta resolución era optativo si los vehículos a hoy tenían o no tenían cinturón. Me habla de la importación de los vehículos. Todo vehículo que se importe debe contener o establecer requerimientos de seguridad pasiva, llámese cinturón, que es lo que hoy estamos mencionando. Entonces dice: todos los vehículos automotores que transiten por las vías del territorio nacional, pues incluyen vías urbanas, deberán portar en los asientos delanteros el cinturón de seguridad. Llámese pues cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad dice que es obligatorio para todos los vehículos automotores. El conductor y el usuario que utilice el asiento con cinturón de seguridad instalado deberá utilizarlo de manera apropiada durante la conducción normal del vehículo, de tal forma de que no limite la libre movilidad del conductor y del usuario y se reduzca riesgos a daños corporales o eventuales. ¿Qué es lo importante? Pues que debemos por norma pues nosotros como conductores usar el cinturón de seguridad, hacerlos usar a las personas que van con nosotros en nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad. Siempre les digo, yo como administrador del vehículo, yo como responsable de ese vehículo, pues debo velar por mi seguridad y por la seguridad pues de las personas que van conmigo. Entonces es importante el uso del cinturón según la resolución, inspección de esos cinturones, porque siempre de nada me sirve pues tener el cinturón y que el cinturón no sirva, que no tenga los 3 puntos de anclaje, que la correa no esté en óptimas condiciones, que el retáctil pues no esté sirviendo. Hoy cuando nos hacen requerimientos pues puestos de control que llamamos nosotros, no solo es mirar que exista el cinturón de seguridad, sino mirar que contenga una integridad, que esté funcional, que sirva. ¿Por qué? Porque ahí depende la peor consecuencia de un accidente. Pues debe saberse que el cinturón de seguridad no me va a prevenir el accidente, el cinturón de seguridad me va a contener una peor lesión, el cinturón de seguridad me va a limitar o me va a contener la diferencia, se podría decir, entre la vida y la muerte, la diferencia entre que yo salga expulsado por ese panorámico o que quede contenido, sostenido por ese cinturón. Entonces, importante, la resolución me menciona instalación y uso del cinturón bajo el Código Nacional de Tránsito Terrestre, es decir, si está dentro del código es sancionable. El no uso, el no porte del cinturón de seguridad me genera comparendo. Entonces pues criterio de mi responsabilidad, pero siempre les digo, no pensemos en que lo voy a usar porque me vea el agente de tránsito, porque me capture la fotomulta. No, siempre debemos pensar que está en riesgo es mi condición de seguridad y la condición de seguridad pues de las personas con las que yo transito. Entonces seguimos a la ley 1293, el del 2008, por cual pues modifica los artículos 106 y 107 de la ley 769 del 2002, es decir, lo que hablamos al inicio, el Código Nacional de Tránsito, y pues me dicta otras disposiciones. Aquí ya empezamos a hablar de los límites de velocidad o de la actualización de los límites de velocidad,
En inicio pues la ley 769 me los menciona. Aquí pues me hace una aclaración muy tácita o muy explícita de cuáles son los límites de velocidad y cuál pues es la responsabilidad que acarrea pues frente a nosotros y frente a los entes reguladores. El artículo pues 106 me habla que los límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales, vías urbanas, la velocidad máxima y mínima para vehículos de servicio público particular será determinada debidamente señalizada por la autoridad de tránsito competente por el distrito o municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 80 km por hora. ¿Qué me menciona? Pues máximo velocidad 80 km por hora. Cada municipio, cada respectivo distrito, llámese Secretaría de Tránsito, son los que hoy deben establecer cuáles son los límites de velocidad en función a muchos factores, en función al tráfico de la vía, en función a las condiciones de la vía, en función a desplazamientos, a longitudinal de la vía. Pues hay muchos factores intrínsecos en eso. ¿Qué es lo importante? Pues que debemos saber que el máximo de velocidad en estas zonas pues es 80 km por hora, llámese zonas urbanas, carreteras municipales, fuera de nuestro perímetro urbano, pero sí establece pues la real o la velocidad que debemos respetar dentro de nuestros perímetros. Menciona que límite de velocidad pues para los vehículos de servicio público, de servicio de carga y de transporte escolar pues será 60 km por hora. Dentro de las zonas escolares y zonas residenciales pues hasta 30 km por hora. Él me menciona que es hasta 30, lo que les dije al inicio, pues cada municipio, alcaldía, secretaría de tránsito pues es quien define las velocidades establecidas o previamente definidas. Que es lo importante? Pues que nuestros máximos 80 km por hora en vías nacionales, nuestros máximos en vías internas municipales 60 km por hora, en vías con restricción de movilidad, es decir, zonas escolares, residenciales, vías internas, pues un máximo de 30 km por hora. Pueden ser menos, sí, la velocidad puede ser menos, la podemos definir internamente pues los directamente responsables. ¿Qué es lo importante? Pues que esta ley me menciona cuáles son los límites de velocidad. Hoy tenemos controladores de velocidad, llámese fotomultas. La razón de ser de estos equipos pues es controlar o medir a qué velocidad estamos nosotros. Si estamos pues sobrepasando, pues se notifica bajo un comparendo, una notificación de comparecer frente a la Secretaría de Tránsito del municipio donde nos vimos inmersamente involucrados en ese acto de sobrepasar. Que es lo importante? Pues que cada vía establece sus límites de velocidad. A hoy no se podría decir una misma vía de 60-80, no, dependiendo la interacción pues con las demás condiciones, demás agentes, condiciones climáticas, condiciones de la vía, pues me establece. Importante pues que sepamos que debemos respetarla, e importante que vuelva a lo mismo, no estoy en función a que no me saquen comparendos, voy en función a que si la vía está establecida a 60 km por hora es porque a esa velocidad pues puedo mantener una conducción segura, una conducción estable y pues evitar condiciones de colisión o atropellamiento a las demás actores. Pasamos a la ley 1696 del 2013. Se establece disposiciones penales y administrativas para sancionar a los conductores bajo la influencia de alcohol o otras sustancias psicoactivas. Aquí me tasa muy claramente cuál es mi responsabilidad si yo me veo inmerso en un accidente de tránsito, si yo me veo inmerso pues que en una condición de riesgo, es decir, no necesariamente me tengo que ver inmerso en un accidente. Si hoy en un puesto de control me requieren pues la toma de prueba de alcoholemia, mal llamada pues bafometría o prueba de alcoholemia, pues yo debo establecer o debo dar respuesta positiva a esa toma. Yo no me puedo negar a la toma de la muestra, o sí me podría negar, no es obligatoriedad, pero establecería unas medidas disciplinarias administrativas, es decir, el no aceptación de la toma de la muestra pues me caería la sanción más alta, es decir, me catalogarían como si yo estuviera bajo el grado de alcohol número 4, es decir, pues mi responsabilidad, así esté bajo el efecto o no el efecto, pues
compraría o acarrea esa responsabilidad. Dentro de las medidas penales, pues menciona que si al momento penales, pues llámese penales lo que debemos pagar con cárcel, lo que debemos nosotros responder por nuestras acciones penalmente, es decir, pues terminamos pagando en la cárcel pues un muertico, una situación de riesgo pues, que no era el deseado. Medidas penales, pues comenta que si al momento de cometer la conducta estuviese en condiciones conduciendo un vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior a 1, o bajo el efecto de drogas o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, y ello haya sido determinante para la ocurrencia del accidente, la pena aumentará de las 2/3 partes al doble de la pena principal y accesoria, es decir, pues multiplicaría por 2, se podría decir, pues la pena si se identifica pues que en función a ese accidente de tránsito se sesgó la vida de una persona y se identifica pues que fue bajo el efecto del alcohol, no solo bajo el efecto del alcohol, efectos de otro tipo de sustancias psicoactivas, drogas, sustancias que no pues me generen condición de distracción o me generen condición de dependencia. Entonces no solo pensemos que es el no solo haber tomado, sino que el consumo de otros tipos de drogas, pues no fármaco recomendadas o no fármaco enviadas por un médico tratante, pues también me va a generar una condición de responsabilidad, y pues la responsabilidad es que mi pena causal o mi responsabilidad pues suba a la responsabilidad que yo debería dar. Llámese medidas administrativas, pues me habla de la suspensión o cancelación de la licencia de conducir. Me habla que la suspensión de la licencia de conducir pues implica la entrega de obligatoriedad del documento a la autoridad de tránsito correspondiente para imponer la sanción por el periodo de la suspensión o a partir de la cancelación de ella. Pues llámese suspensión, que no la suspenden por un tiempo establecido dependiendo a lo que dictamine o determine el juez que nos designe para el caso, y cancelación pues ya es pues la misma palabra lo dice, pues nos quitan la licencia en función a conducir, pues ya no tendríamos licencia ni tendríamos chance de nuevamente renovarla o de nuevamente pues volver a adquirir. Que es lo importante, pues que si yo conduzco bajo el efecto del alcohol, pues ya sabe que estoy comprando estas responsabilidades, que me quiten la licencia. Va en función a la repetitividad o reiteración de las sanciones. Si me evidencian pues por primera vez bajo el efecto del alcohol, pues me suspenden la licencia 3 días, 4 días, y ya soy reiterativo, pues ya la tercera, cuarta vez pues ya me hacen cancelación de la misma. Que es lo importante, pues si me la suspenden en el periodo, en los años, meses que yo no cuente con licencia, pues no podría movilizar ningún tipo de vehículo, llámese vehículo carro, llámese vehículo motocicleta. Es importante aclarar acá que si yo voy conduciendo un vehículo y me sancionan la licencia, me sancionan todas las licencias que yo tenga, no es decir, no, me sancionaron solo la de conductor de vehículo y puedo manejar motocicleta o viceversa. No, al momento de invalidarme pues la licencia, me invalidan todas las licencias que yo tenga habilitado, todas las categorías que yo tenga habilitadas. Entonces perdemos pues nuestra funcionalidad de ser conductores. En la resolución de la autoridad de tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducir debe contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que le suspenda o cancele la licencia, es decir, no podría manejar ningún tipo de vehículo independientemente si tuviese la licencia de moto o la de carro, pues que no me hayan suspendido. Entonces, claro, eso que son medidas administrativas. Medidas de que es el cumplimiento de la sanción, pues aparte de esto pues debemos saber de que no es solo la suspensión de la licencia, sino también el comparendo o la sanción de multa de pago pues en valor a precios. A hoy pues se dice que las sanciones más altas en función a requerimientos de tránsito son bajo el efecto del alcohol, está sobre de 15, 20 hasta 100 salarios mínimos legales vigentes. Entonces estamos hablando de una cantidad pues significativa de dinero que tendríamos que pagar para pues primero para pagar y luego volver a solicitar la licencia en el tiempo
que supere la suspensión. Nos remitimos pues a la resolución 1565 del 2014, el cual determina pues los pilares o la estructura del plan estratégico de seguridad vial, que a hoy pues es la responsabilidad que todos tenemos. Siempre les digo, dentro del plan estratégico de seguridad vial tenemos responsabilidades compartidas, responsabilidad como empresa, responsabilidad nosotros como conductores. ¿De qué me habla la resolución? Pues me establece que hay unas líneas de acción, unas líneas de desarrollo de nuestro plan estratégico de seguridad vial, que inicia pues con gestión institucional, que es la responsabilidad pues se podría decir de la empresa, mantener la parte documental, establecer políticas, objetivos, crear unos comités, el cual pues estamos en función de dar cumplimiento. Segundo, pues equipos y vehículos seguros, es responsabilidad pues le digo también compartida. Yo como conductor pues debo establecer la idoneidad de los mantenimientos, la efectividad del mantenimiento preventivo, correctivo, mantenimiento preoperacional, pues todos los criterios de hoy que yo debo tener en función a ese vehículo. Infraestructura segura, pues la responsabilidad que tenemos de establecer vías en óptimas condiciones. Eso va en responsabilidad pues con los entes gubernamentales en función a la buena administración de las vías, al buen mantenimiento y conservación de las vías. Atención a víctimas, pues es la responsabilidad que hoy tenemos nosotros como conductores si nos vemos inmersos en un accidente. Cuál va a ser mi actuar, cuál va a ser mi responsabilidad frente a esa víctima. Yo no puedo pretender accidentar a alguien y salir corriendo, dejarlo ahí tirado, ¿no? Por omisión de auxilio o por omisión de socorro, yo debo ser responsable de ese acto. No necesariamente cuando dice una atención a víctimas es hacerle una reanimación a un paciente, a una persona accidentada, ¿no? Con el hecho de llamar a una ambulancia, con el hecho de comunicarse con sus familiares o el familiar de la persona accidentada, con el hecho de llamar al cuadrante, pues ya estoy generando una atención a esa víctima que me está salvaguardando pues mi integridad y está salvaguardando pues la salud de la persona. Y pues por el siguiente comportamiento humano, pues el hacer de nosotros como conductores, la responsabilidad pues que hoy debemos tener todos nosotros en función a la conducción. Seguimos con la resolución 1080 del 2019, por el cual se pide reglamento técnico de cascos protectores para el uso de motocicletas, cuatrimotos y demás. Que es lo importante, pues que me establece cuál es el criterio real o cuál es la operatividad de los cascos, bajo qué norma. Que es lo importante, pues que yo debo conocerla para saber qué tipo de casco debo comprar, qué tipo de norma, qué le debo yo verificar a mi casco, porque hoy fácilmente puedo conseguir cascos en cualquier lado, en cualquier esquina me venden cascos. Ellos te dicen son certificados, pero si yo no conozco o desconozco el criterio de la norma, pues hasta los puedo estar comprando y me pueden estar haciendo sanciones. Hoy me pueden hacer un requerimiento de tránsito, hacerme verificación de mi elemento de seguridad llamado casco, y si no da cumplimiento pues a los criterios que hice la resolución, pues estoy incumpliendo, es sancionable. Entonces revisar ese tema muy importante. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues deberá incluirse en el casco que contenga información que describa a continuación, es decir, qué debe tener el casco, el nombre del producto, casco para uso en motocicleta, es decir, pues debe mencionar que el casco para ese tipo de uso, debe establecer un tallaje. No todos los cascos nos quedan bien, nos quedan sueltos, nos quedan apretados. Entonces definir es país de origen o país de fabricación, es decir, de dónde están trayendo ese elemento. Indicaciones de reglamento, norma técnica que estén cumpliendo, es decir, a hoy todos los cascos deben establecer una norma técnica. Se puede validar normas internacionales, sí se pueden validar, pero tienen que estar pues convalidadas para funcionar a la norma que ya está previamente establecida. Importante pues número de lote y fecha de producción. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco pretender comprar cascos que se han producido hace 3, 4, 5 años. Entonces entre más vigente sea la fabricación del casco, pues más vida útil va a tener, más control o más seguridad nos va a dar. Cumplimiento de norma técnica, los que mencionaba, pues 4533 de 2017, esa es la norma técnica que hoy nos rige
para Colombia en función a los cascos. ¿Qué es una norma técnica? Pues el requerimiento legal de que debe contener en función a seguridad, en función a durabilidad, en función a asequibilidad, en función a uso, es decir, parámetros que establecen esa seguridad. ¿Qué es lo importante? Pues que esta resolución también me menciona pues que el uso correcto y el uso adecuado. No es que porque tengo un casco y esté cumpliendo con la norma pues no me lo abrocho, no me lo coloco, no lo uso pues si es abatible pues cerrado, no lo uso pues con visera transparente. Entonces va más allá de solo adquirir un casco, va más allá de que el casco sea costoso o no, va más allá de la responsabilidad que yo adquiero, la responsabilidad que yo tengo pues en función al correcto uso de este tipo de elementos, pues en función a qué, a prevenir las ocurrencias de los accidentes. Seguimos con la resolución 1572 del 2019, por el cual se reglamenta la instalación y uso de cintas retroreflectivas, es decir, a hoy ciertas características de vehículos, ya los vamos a revisar, deben tener cintas retroreflectivas, pues para qué, para ser más visibles. A hoy es opcional a ciertos tipos de vehículos, pero sí es obligatoriedad pues a condiciones muy precisas de vehículos. ¿Quién los debe tener? Pues vehículos automotores, tanto de servicio público como de servicio particular, destinado al transporte terrestre de carga, es decir, todo vehículo que en su función esté el transporte de carga terrestre debe ser establecido pues o instalado este tipo de cintas. Que transite pues por vías públicas abiertas, vías privadas, que tengan interacción con demás vehículos. ¿Quién más? Vehículos automotores de servicio público particular destinado al transporte de pasajeros con capacidad mayor a 9 pasajeros, incluido el conductor. Es decir, pues hoy todo vehículo que sirva de transporte público debe tener instalado estas cintas. Vehículos destinados al transporte mixto, carga y pasajeros, que transiten pues por las vías públicas. ¿Qué es lo importante? Pues si nos aplica o no nos aplica, pues va en función a nuestra actividad. Si nos vemos relacionados en algún tipo de transporte de carga, en algún tipo de servicio público, pues debemos estar definido que la resolución menciona o edicta que todos estos vehículos deben tener cintas retroreflectivas, que estas cintas deben estar certificadas bajo una norma técnica, que deben tener unos criterios de seguridad, que deben ser durables, reflectivas, que no se deben cristalizar, que la lluvia no las debe deteriorar, es decir, en función a esas disposiciones legales. Pues por último, pues hacerles pues la invitación a la retroalimentación, que más allá de cumplir las normas por evitar sanciones, más allá de cumplir las normas porque no me hagan comparendo, pues mi responsabilidad va en función a prevenir, a controlar los riesgos existentes. Estas son medidas que hoy existen, las responsabilidades que tenemos, el uso del casco, el uso no conducir bajo el efecto del alcohol, respetar límites de velocidad, demarcación de cintas retroreflectivas, es decir, hoy son condiciones que existen normativamente o legalmente que debemos cumplir, pero con la finalidad de prevenir y salvaguardar mi vida, salvaguardar la vida de las demás personas. La invitación grande es que sigamos indagando en función a seguridad vial, sigamos aprendiendo. Esto era pues una contextualización de las normas generales o de las normas muy básicas que aún existen, con finalidad de uno, pues prevenir nuestra vida, y dos, pues dar cumplimiento legal a todos los requerimientos de norma. Pues por último, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. La invitación es que sigamos en plan de formación, sigamos creciendo en función a seguridad y salud del trabajo. Feliz noche para todos.